y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue el primer verso. La semana pasada hablamos de la unidad. Dios desea que su pueblo esté unido. Eso lo vemos claramente en el primer versículo de este salmo, que solamente hay 3 versos. Juntos en armonía. Hay poder en la unidad. La semana pasada hablamos de que hay 3 cosas, no solamente 3, pero mencionamos 3 cosas que pueden dividir la iglesia local. Y las 3 cosas, solamente para repasar lo que se había hablado la semana pasada, las 3 cosas son las opiniones, las personalidades y los dones. Decimos la semana pasada que hay opiniones, cada cual aquí en la iglesia, cada miembro, cada hermano tiene su opinión. Pero no es nada nuevo, mis hermanos, eso lo había también en la iglesia primitiva. Hablamos del capítulo 15 del libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén, cuando Pablo, Pedro y Santiago no estaban de acuerdo de algún asunto dentro de la iglesia y estaban divididos entre los hermanos. Pero se levantó Santiago, como era el líder de ese entonces de conciliar, y dijo: esto es lo que vamos a hacer, y se hizo. Y hablamos de que aunque hay opiniones, la forma de vencer ese obstáculo es someterse. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque, ahora, lo que yo dije la semana pasada, lo voy a decir otra vez. No se va a someter a algo donde alguien te va a pedir a comprometer tu integridad delante de Dios. A mí no me importa quién sea el líder. Si el líder te está diciendo hacer algo que está contrario y fuera de la palabra del Señor, no lo tiene que hacer. Pero si el hermano, el pastor dice: ahora vamos a comenzar los servicios de los martes a las 7, en deber de las 7:30, habrá opiniones. Hay que someterse. ¿Cuántos dicen amén? Así es, yo soy el primero que me tengo que someter. Y tengo mi pastor mayor aquí, Pastor Ron, que está aquí, y yo me tengo que someter a él. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia? Seguro que no. Pero él es el pastor mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y así es. Y así debe ser. Y yo, como yo dije la semana pasada, yo soy el primero que si me ven a un lugar que usted cree que es fuera de la orden y creen que algo está mal, no comiencen a hablar. Llama al pastor mayor. Yo le tengo que dar cuentas a él y también delante de Dios. ¿Me dejó entender? Entonces hay opiniones dentro de la iglesia local, pero tenemos que someternos los unos a los otros. La segunda era las personalidades también que hay dentro de la iglesia. Somos diferentes. Somos diferentes. Amén. Y también en la Biblia, en la iglesia primitiva, había muchos en puestos de líderes que también eran diferentes. Por ejemplo, Pablo en su primer viaje misionero fue con uno llamado Marcos, que era el primo de Bernabé. Bernabé ayudó a Pablo en sus primeros años en el Señor, pero ellos no se llevaban, Pablo y Marcos. Para la segunda viaje misionero, Pablo ya dijo: no quiero que Marcos vaya conmigo. Y Marcos tenía que ir con Bernabé a ministrar, y Pablo entonces se fue con Silas para su segundo viaje misionero. Mis hermanos, dentro de la iglesia, a veces, si tú no puedes trabajar con un hermano, está bien, tranquilo. Hay otros lugares que también podemos trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos debe dividir. Y también lo último que hablamos era que los dones, aún dentro de los dones dentro de la iglesia, mis hermanos, hay dones, y porque uno anda ese don y Dios lo ha puesto sobre él, eso no significa que ese hermano es mejor que el otro hermano. ¿Amén? Pero somos diferentes, tenemos diferentes talentos, y el Señor nos quiere usar
con el talento y el don que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces eso fue la semana pasada sobre el primer verso. Pero mira lo que dice la palabra. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mira el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hablando de nuevo de los dones y los talentos que hay, diferentes talentos que hay. Mis hermanos, mira lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 12. Ahí es donde lo dejamos la semana pasada. Yo sé que la semana pasada yo pasé el tiempo y voy a tratar de terminar temprano hoy. Pero mira lo que dice aquí es donde lo dejamos. 1 Corintios capítulo 12 y el verso 12. Hablando de esos dones. ¿Cómo, mis hermanos? Aunque somos diferentes, aunque diferentes talentos, ¿cómo nos vamos a unir? Porque en la unidad estamos de acuerdo, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? Que en la unidad hay poder. Ya hablamos eso. Está establecido en la palabra del Señor, ¿verdad? Que es un principio bíblico. Que en la unidad hay poder. Y no solamente cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Aún la Biblia dice, cuando estaban edificando el torre de Babel, la Biblia dice que eran de un mismo lenguaje, estaban unidos. Y Dios dijo, no hay nada que ellos no pueden hacer, porque son uno. Y Dios tenía que confundir las lenguas y dividir a la gente para ellos no alcanzar lo que ellos querían hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en la unidad hay poder. Cuando hay un pueblo unido, hay una familia que está unido, hay poder, hay unción dentro de esa familia, dentro de esa iglesia, dentro de ese individuo. Cuando él está en uno, él es uno. ¿Y cómo se hace en la iglesia local? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ven, mis hermanos, aunque el cuerpo de Cristo es como este cuerpo físico, que hay diferentes miembros. Y vamos a seguir leyendo ahí en ese capítulo 12. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y vamos, y dice 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, mis hermanos, el mano y el pie, los dos tienen que hacer su función para que el cuerpo ande bien. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y mira lo que dice el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Sí? El Señor te ha dado el talento que tú tengas. El Señor te ha puesto ese don, ese regalo, ese talento, para que tú lo usas para su gloria y para su honra. Y ¿cuánto dan gracias, Señor, por nuestro hermano Tito dirigiendo el servicio en esta tarde? Amén. Y gracias, Señor, que el Señor le ha dado ese talento de cantar y dirigir. Eso lo ha dado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si habrá alguien, ¿verdad, hermano Eric? Si habrá alguien ahí que puede cantar, tú quieres oír de ellos, ¿verdad? Para que los ponemos en el ministerio. Pero los que no cantan, por favor, no te llaman, ¿verdad? Que no te llaman. Solamente los que pueden. No todos tienen el talento, pero los que cantan, cantan. Los que predican, predican. Los que ministran los niños, que ministran los niños. Y lo hacemos todos juntos como un cuerpo para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Oíste lo que dijo, lo que dice la palabra? Entonces, no tanto el que predica, pero mira lo que dice en la nueva tradición, la versión nueva tradición.
el verso 22, dice así: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieron las más débiles y menos importantes, en realidad son los más necesarios. Así es. ¿Cuántos saben que lo que se ve de afuera no es lo más importante de este cuerpo? ¿Verdad? Si no fuese por ese corazón que nosotros tenemos por dentro, ¿verdad? Si el corazón está mal, lo que se ve de afuera, tarde o temprano se va a ver mal. Y así es dentro de la iglesia local. Hay muchos hermanos que están trabajando, están dando su tiempo, están dándose de su tiempo, su talento, y nadie sabe nada de ellos, ni conocen sus nombres. Pero si no fuese por eso, hermanos, esta tarde no estuviera un culto que tenemos en esta tarde. Hay muchos que están trabajando y trabajando, que nadie lo conoce, no conocen su nombre, pero lo hacen para la gloria y honra del Señor. Entonces la iglesia de Corintios estaban divididos entre sus dones, sus talentos. ¿Quién se quería mejor que el otro? Y Pablo en ese mismo capítulo, en el verso 29, dice: ¿son todos apóstoles? Y es seguro que la respuesta es no. ¿Son todos profetas? Que no. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. Hay algunos que creen que lo pueden hacer todo. ¿Cuántos dicen amén? Se creen que son apóstoles, que se creen que son profetas, que son maestros, que hacen los milagros, que sanan, que hablan lengua, que lo hacen todo. Mis hermanos, no es así. Hay algunos que pueden ser apóstoles, profetas, y todos juntos, como un pueblo, vamos a ser unidos. Ahora, termina el capítulo diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice Pablo. Y el camino más excelente es el camino de amor. El próximo capítulo comienza Pablo a hablar sobre amor. Mira lo que él dice. Él dice en el primer verso: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, ¿qué dijo Pablo? No soy nada. Uno puede reprender demonios, uno puede predicar un mensaje tremendo, uno puede cantar lo mejor, lo más lindo, uno puede ser un hombre, gran hombre de Dios delante de los hombres, así públicamente, pero si uno no tiene amor, de nada te vale, mis hermanos. Aún dice, mira el verso 3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Hay que unirse, mis hermanos, en amor. Y cuando nos unimos en amor, mira lo que dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 2. Comenzando del verso 1, conocemos el verso. Pero cuando andamos juntos, unánimes, en armonía, dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuánto alaban su nombre? Estaban todos unánimes juntos y bajo la unción, el poder de Dios. Si nosotros, mis hermanos, para conquistar la victoria, para nosotros crecer, para nosotros ver la madurez en nuestra vida, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Se necesita la unción de Dios. Pero si no hay unidad, no hay unción. A veces creemos que es la unción, pero no lo es. Cuando hay unidad, hay unción, hay poder de Dios. La unidad trae unción. Yo no sé de usted, pero ¿cuántos aquí quieren la unción de Dios? Aún mejor, yo digo, yo necesito la unción de Dios. Y no estoy hablando de predicar, enseñar y hacer lo que hago como pastor. Yo necesito la unción de Dios para ser mejor el marido a mi esposa. Yo necesito la unción de Dios para ser mejor padre a mis hijas. ¿Cuánto alaban el Señor? Porque creemos que la unción es solamente por lo que hacemos dentro de la iglesia. No, mis hermanos, la unción se lleva fuera de la iglesia.
Yo quiero ser ungido primeramente en mi hogar. Yo quiero estar ungido, pero hay que ver la unidad. En la iglesia a veces cantamos que queremos la unción y necesito la unción. Pero ¿qué es la unción, mis hermanos? Lo decimos y a veces no definimos qué es la unción. Vamos a definir la unción para entender lo que es. Segundo de Corintios, el capítulo 4 y el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo voy a leer otra vez. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La unción, tal como se describe en la Biblia, oiga mis hermanos, puede ser definida como Dios en la gente, haciendo las cosas que la gente no puede hacer. Esa es la definición mía, bien simple. Que lo que la gente, la persona, lo que yo no puedo hacer, Dios me puede dar la unción para hacerlo. Es Dios haciendo cosas que solo Él puede hacer. Y haciéndolo a través de vasijas de barro, es decir, a través de nosotros como creyentes y seres humanos. Eso es lo que hace la unción de Dios. De ahí que la unción es la capacidad sobrenatural, la gracia y la presencia, la manifestación del Espíritu Santo operando en y a través de un individuo, un grupo de personas para producir la obra de Dios aquí en la tierra. Para hacer el trabajo de Dios se necesita la unción de Dios. En cuanto al significado de la palabra unción, en la Biblia dice, la definición es derramar, esparcir sobre algo, frotar en algo. Un ejemplo es cuando, para mí, este ejemplo mío, es cuando nosotros untamos mantequilla sobre ese pan caliente, ¿verdad? Cuando uno pone sobre ese pan bien caliente, uno pone esa mantequilla como entra así. Así es la unción de Dios sobre nuestras vidas. Que el verso número 2 de 133 dice que la unción vino, el aceite sobre la cabeza de Aarón. Pastor, todas sus vestiduras fue ungida por el aceite de la unción vino sobre él. Yo no sé de usted, pero yo quiero la unción de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor, Levíticos capítulo 8, del verso 10 a 12. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción. Había un aceite que era para la unción solamente. Mira, mis hermanos, yo creo que yo recuerdo donde yo me convertí, como yo dije, esa iglesia donde de mis hermanos que predicamos mucho de la santidad, mis hermanos, yo creo que esto como ejemplo, estos instrumentos, todos aquí, estos son consagrados a Dios. Y yo sé que la cosa quizás se ha cambiado, no se predica tanto de la consagración, la santidad, la venida de Cristo. A veces ni se oye dentro de la iglesia, pero yo creo todavía que hay que respetar y tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de la casa de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor, que Él tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Estos instrumentos son santificados para la honra y la gloria del Señor. No cualquiera puede tocar estos instrumentos, no deben tocar esos instrumentos. Todos los que están en el ministerio a veces no deben estar en el ministerio, mis hermanos, porque hay que consagrarse delante de Dios. Yo sé que estamos en un tiempo diferente quizás como se está predicando, pero yo creo que dice la palabra del Señor, todavía está escrito en el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor.
Y como yo dije, no somos perfectos, no estoy hablando de la perfección, porque no soy perfecto. El único que ya está alcanzando la perfección es mi esposa. Está un poco pasito mal, está llegando ahí. Pero fuera de mi esposa, todos nosotros somos imperfectos. Pero sí hay que procurar la santidad y el temor de Dios dentro de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia en el verso 11, entonces él roció el rocío de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base, todo fue ungido para santificarlo. Y mira el verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Mis hermanos, otra vez en esta semana estamos ya hablando 20 minutos y ya estoy en el primer punto. Me van a perdonar. Pero nosotros necesitamos la unción de Dios. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Otra forma de describir lo que estamos hablando de la unción es que Dios a través de la carne, realizando obras que esta carne no puede hacer. Pero se puede a través de la unción de Dios. En el Antiguo Testamento, alguien que era ungido por Dios era ungido para un servicio especial. Debía ser ungido con aceite. Oiga, mis hermanos, oiga. En el Antiguo Testamento el aceite de la unción fue derramado sobre los profetas, sacerdotes y reyes. Y lo que se derramaba era a veces 2, 3 o 4 litros sobre sus cabezas. Ojalá que hoy en día de nuevo regresamos, echamos aceite sobre la gente para que nosotros glorificamos el nombre de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Sacerdotes, reyes y profetas. El primer sacerdote, como dije, era Aarón. Fue ungido para ser santificado. Eso es lo que dice Levíticos capítulo 8, el verso 12. La santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes, todos entran en este estado cuando nosotros somos nacidos de Dios. Oiga, mis hermanos, todos los que son nacidos de Dios es santificado. Mira al hermano que está a su lado y dile, eres santo. Sí, créelo. Yo soy santo. Somos santos, amén. Eso lo hace el Señor, todo. Y cuando somos nacidos de Dios. Pero también, mis hermanos, la santificación se refiere a una experiencia práctica de la separación de Dios. Ahí no se dijo amén. Se dijo amén cuando todos nosotros como hijos de Dios somos santificados. Pero cuando se dice también la santificación se hace cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Pero es una santificación progresiva también, mis hermanos. Lo que nosotros nos tenemos que separar de lo mundo, de lo malo y buscar la presencia y la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La santificación es primero una posición que nosotros tenemos delante de Dios, pero es algo progresivo, algo individual. Y así lo experimentó el primer sacerdote Aarón. Fue ungido para ser santificado. Cuando nosotros estamos unidos, cuando un corazón está unido, eso es porque la unción viene sobre su vida. Cuando uno no es creyente, su espíritu está muerto. Entonces la unción no puede venir sobre esa persona. Pero en el día que esa persona confiesa a Cristo como su Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, la Biblia dice que es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno es salvo, ahora el espíritu que estaba muerto ahora está vivo. Y ahora el espíritu, el alma y el cuerpo, todos están de acuerdo, una unidad delante de Dios para agradarlo. Y baja la unción de Dios sobre esa persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo ha experimentado? Amén.
que un día estaba muerto, recibió a Cristo, ahora tiene la unción de Dios sobre su vida. Porque estamos unidos en alma, cuerpo y espíritu. Pero lo que pasa, mis hermanos, que a través de los años, a través de los meses y días, mis hermanos, tenemos una carne mala, malísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y no me miren así porque ustedes también lo tienen malo así. Eso está claro en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne están contrarias al espíritu que quiere agradar a Dios. Y ahora cuando nosotros perdemos la unción sobre nuestra vida, es cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, en deber del espíritu. ¿Se puede predicar así en esta tarde? Lo que la Biblia lo llama a una persona ahí, así es, carnal. Así lo dice. Así dijo Pablo. No te puedo ya hablar como espiritual, sino como carnales, porque están dominados por tu carne. En esta tarde el Señor nos está diciendo, tenemos que unir nuestra alma, cuerpo y espíritu para que la unción baje sobre nuestra vida. En la unidad, mis hermanos, en la unidad, la santificación. El primer sacerdote fue ungido. Segundo, los reyes son ungidos también en el Antiguo Testamento. Igual pasar por mucho aquí. Pero dice la Biblia, por ejemplo, Saúl y luego David fue ungido con aceite por el profeta Samuel cuando Dios le reveló que él lo había elegido para ser rey de Israel. Entonces Samuel le dijo, tú vas a ser rey. Lo ungió. La unción estaba sobre eso. Está en 1 Samuel capítulo 10 y el verso 1. Aún cuando Saúl estaba mal delante de Dios y persiguiendo a David para matarlo, porque ya David había sido ungido para ser el próximo rey, dice la palabra que David tenía una oportunidad, ¿verdad?, de matar a Saúl. ¿Y qué dijo David? Líbrame, ¿de qué? Poner mis manos sobre el ungido de Dios. Mis hermanos, tenga cuidado de levantar tus manos contra el ungido de Dios. Déjalo que el Señor obra, que sea el Señor que haga. Deja, mis hermanos, de hablar y decir y quién dijo, y quién no dijo, y el hermano está recibiendo lo suyo, cosas así. Señor, reprenda al diablo, mis hermanos. Ten cuidado de levantar sus manos contra el ungido de Dios, porque Dios lo ungió con propósito. ¿Quién trató con Saúl? Dios lo hizo. Y en su tiempo levantó a David sacerdotes, reyes y profetas. El profeta Eliseo deseaba una doble porción del Espíritu Santo. Ser ungido por Dios no es solo ser elegido, sino también ser investido del poder de Dios. Nosotros sabemos, y no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero sabemos que Eliseo y Elías, que Elías dice la palabra del Señor en 2 de Reyes capítulo 2. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo, mira lo que dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Mira cómo responde Eliseo. Dice, Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Y todo el capítulo 2, no tenemos el tiempo, pero toma tiempo para leerlo. El capítulo 2, Eliseo siguió a Elías. Donde quiera que iba Elías, siguió Eliseo. Porque hay que conquistar, mis hermanos, la bendición de Dios. Aún dice Eliseo respondiendo en el verso 9 de ese capítulo, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que dijo Eliseo a Elías. Y mira lo que Elías le dijo, has pedido algo difícil. No era fácil. Como dijo nuestro hermano Sammy, con el hermano Samuel, gracias hermano Samuel por hacer el anuncio. ¿Cuánto dan gracias, Señor? Amén.
A veces creemos que es fácil hacer algunas cosas, pero no es tan fácil a veces. Aquí Elías le estaba diciendo a Eliseo, lo que me están preguntando es difícil. Y Eliseo dijo, aunque es difícil, yo te voy a seguir persiguiendo porque yo quiero esa doble porción del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay que conquistar la bendición de Dios. De nuevo, ¿cuántos aquí quieren? ¿Cuántos de ti quieren la unción de Dios? La unción requiere humildad. Eliseo no tenía temor de imitar a Elías, sino que fue lo suficientemente humilde para aprender de su maestro y pedirle una doble porción de su unción. Como es el maestro, así es el discípulo. Eliseo golpeó las aguas de Jordán de la misma manera que lo hizo Elías, y después resucitó un muerto utilizando el mismo método. El poder de Dios vino a reposar sobre la humildad de Eliseo para hacer el doble de los milagros que hizo Elías. Eso es porque Dios puede usar, mis hermanos, perdona que voy a decir esto, pero a veces Dios puede usar a algunas personas más que otras porque son humildes delante de Dios. No le hace difícil someterse a un maestro. Pero hay algunos dentro de la iglesia a veces que nosotros no creemos que lo sabemos todo. ¿Cuántos se han encontrado a personas así? No se puede decir nada porque lo saben todos. Y nunca, mis hermanos, una persona nunca va a crecer si crees que lo sabe todo. Nunca va a alcanzar la madurez si lo crees que lo sabe todo. Hay tres cosas que si tú no lo tienes en tu vida, nunca va a crecer. Y una cosa es, siempre estar dispuesto a perdonar. Siempre. Esto no es cuestión de, no, hermano, pastor, tú no sabes lo que me hizo el hermano. No. Tenemos que estar dispuestos a todo tiempo a perdonar. Si no perdona, no puede crecer. Otra cosa es, hay que estar dispuesto siempre a arrepentirse. Porque hoy te ofenden, mañana tú serás la persona que va a ofender. Hay que arrepentirse, hay que siempre estar dispuesto a perdonar, y también hay que tener un espíritu que siempre reconoce que siempre seremos estudiantes. Yo quiero aprender más. No lo sé todo. Eliseo tenía ese espíritu. Él decía, Elías, no me importa. Quizá no estoy de acuerdo con todo lo que me está diciendo, pero voy a estar a tu lado porque yo quiero una doble porción. Yo quiero una doble porción. No puedes caminar con la unción de Dios si tienes orgullo en su corazón. La unción reside a quienes están muertos al yo. La unción no se vende, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. La unción es para predicar el Evangelio y traer gloria a su nombre. La historia, ya voy a terminar, mis hermanos. La historia de Elías y Eliseo se figura como la historia de Jesús y la iglesia. Cuando Elías era traspuesto, dejar tirado el manto para Eliseo, que es figura de los discípulos, la iglesia, que cuando Cristo subió al cielo, el poder del cielo, el manto cayó sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso porque dice Juan capítulo 14, el verso 12, que mayores cosas hará la iglesia del Señor por la unción que está sobre nosotros. La unción es para servir, mis hermanos, no para engrandecerse. Lo voy a decir otra vez, la unción es para servir, no para hacerse grande, mis hermanos. A quien se engrandece por la unción le pasará como Simón, el mago. Quiso comprar la unción para hacerse grande. Ese fue el propósito. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Trató de comprar la unción de Dios para hacerse grande. No, mis hermanos, nosotros deseamos la unción para servir. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento cayó sobre el sacerdote Aarón, el rey Saúl y el profeta Eliseo. Pero en Cristo,
En el Antiguo Testamento la unción cayó sobre profetas, sacerdotes y reyes. Pero en Cristo vemos los tres ministerios. La plena unción sobre nuestro Maestro. Porque Él es profeta, Él es sacerdote y Él es Rey de Reyes. Él es profeta, sumo sacerdote y Rey de Reyes. Tanto la Biblia hebrea, Mesías, así como la palabra Cristo, significa que, mis hermanos, ungido, la unción. El título Mesías y Cristo significa unción. La unción fue la señal de la venida del Redentor de Israel. Eso es lo que está esperando aún el día de hoy. El ungido para ser el Redentor del pueblo de Israel. Los judíos del día de hoy están esperando ese ungido. Pero dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, viendo más allá en el tiempo por el Espíritu de Dios, vio a uno por medio de cual el yugo, dice la palabra del Señor, sería destruido a causa de la unción. Eso está en Isaías capítulo 10 y el verso 27. Nosotros sabemos que un día Jesús en Lucas capítulo 4 se levantó y leyendo, dice la palabra del Señor, capítulo 4, leyendo otra profecía. En Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me has ungido. Después de ungirlo, ¿para qué fue enviado por el Espíritu? Para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sobre Jesús estaba el poder de Dios, el cual destruye yugos y quita cargas. La Biblia dice en libros de los Hechos capítulo 10 y el verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. Y voy a terminar con esto, hermano Eric. Dice, el Espíritu de Dios, la unción estaba sobre él, y como él estuvo haciendo bienes. Mis hermanos, y dice también, sigue diciendo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero quiero tomar un momento para decir esto sobre la unción. A veces creemos que solamente pensamos la unción solamente en el sentido de librarnos de ataduras. Y así es, la unción rompe las ataduras, mis hermanos. Pero tú sabes que la unción está sobre nuestra vida para ayudarnos a hacer bienes, hacer buenas cosas y para vivir una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la unción. Es más vale, ¿verdad? Se dice, más vale prevenir que curar. ¿Verdad? Lo voy a decir otra vez, es cierto, ¿verdad? Más vale prevenir que curar. No vamos a esperar por el problema. La unción de Dios te puede dar la sabiduría, te puede dar el poder para hacer y vivir una vida victoriosa delante de Dios. Eso es lo que hace la unción. Es la presencia de Dios impartida por el Espíritu Santo. Y está sobre eso es Jesús el Cristo. Él es el ungido. Él es el que tiene la unción de Dios. La unción que hemos recibido de Jesús es por medio del Espíritu Santo. La unción es el Espíritu y el poder de Dios. La palabra Cristo no es solo otro nombre para Jesús, sino se refiere al ungido, la unción que estaba sobre y en él. De la misma manera, la palabra cristianos significa más que solo seguidores de Jesús. Por esto comienza. De la misma manera, piénsalo, mis hermanos. La palabra Cristo no es solo otro nombre para Jesús, sino se refiere al ungido y la unción que estaba sobre él. De la misma manera, la palabra cristiano significa más que solo seguidores de Jesús. Quiere decir los ungidos. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? Somos ungidos. La misma unción que destruyó yugos, que que Jesús destruyó, nosotros lo podemos hacer también en su nombre. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 2 y el verso 27 que pero la unción que vosotros recibiste del permanecer en vosotros,
debe permanecer en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. No es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Estas dos últimas palabras, permanecer en él. Oiga, vamos a terminar ahora. Pero mira, mis hermanos, estas dos palabras podrían traducirse en esto y no también en él, no solamente en él. Y es decir, la frase podría estar exhortando a los creyentes a que permanezcan en el ungido Jesús, o que permanezca en la unción misma. Ambas interpretaciones son correctas, pues usted no puede separarse del ungido, de la unción de Dios. Si usted está en el ungido, usted entonces está bajo la unción. ¿Me entienden, mis hermanos? Cristo es el ungido. Y si usted está en Cristo, entonces está bajo la unción de Dios. Le animo, mis hermanos, que busque en el Nuevo Testamento cada versículo que utiliza la palabra Cristo. Cada vez que lo encuentra, tradúzcalo como el ungido y su unción. Luego, mientras medite en esa revelación de este significado de esa escritura, comience con los versículos que dicen en Cristo o a través de Cristo. Y traduzca lo que diga para que dice en deber decir en Cristo, diga en el ungido, en su unción. Esto te va a cambiar la vida, mis hermanos. ¿Me dejo entender, mis hermanos? Esos versos en el Nuevo Testamento que dice en Cristo, ponga en el ungido. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Se puede traducir también, todo lo puedo en el ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo, el ungido. Todo lo puedo en el ungido que me da la fuerza. Si usted está en Cristo, hay una unción para cada cosa a la que usted ha sido llamado. No importa qué tan pequeño o tan grande, la unción está ahí. Note que en ese verso Él no dice todo lo puedo en Cristo, ¿quién me da la fortaleza? Él dice todo lo puedo en Cristo, ¿qué me fortalece? ¿Qué me fortalece? Significa la unción, el ungido. Yo todo lo puedo porque estoy en Cristo, el que tiene la unción. La misma unción, mis hermanos, que le permitió nacer de nuevo, sanará su cuerpo. Lo ayudará a tener éxito en su negocio. Le dará el poder para prosperar en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. El mismo unción que estuvo sobre Jesús está aquí en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 133 dice, qué bueno es tener la unidad en el primer verso. El segundo verso dice que la unción vino sobre el pueblo porque estaban unidos. La unción va a venir sobre este pueblo cuando estamos unidos. Y el poder de Dios va a venir sobre tu vida cuando tú sometes esta carne y tu espíritu somete a la carne que quiere agradar a Dios. Y somos uno, espíritu, alma y cuerpo delante de Dios. La unción de Dios va a venir sobre nuestra vida. Esa unción es el Cristo mismo que está dentro de nosotros. Y con Cristo, mis hermanos, todo se puede. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben la palabra del Señor en esta tarde? Gloria sea el nombre.